buenos días. Sí, hoy sí, por fin, que me decís, Renato, un vídeo para repeler las hormigas, para quitarlas de en medio, ojo, no matarlas, ¿eh? Antes de empezar el vídeo hay que aclarar esto, a mí no me gusta matar ninguna forma de vida. Además, ¿qué sería de nosotros sin las hormigas? Las hormigas cumplen una función muy importante, ya que retiran todas las semillas del suelo, eliminan cadáveres de animales, de insectos, en fin, hacen una función muy importante. Además, con sus galerías, sus hormigueros ayudan a que entre aire y agua en el suelo, con lo cual no son de todo malas, pero sí que son un poco incómodas en el huerto, sobre todo aquellas que llevan pulgones, ¿sabéis?, ¿no?, que pastorean pulgones, que son tan incómodos para, sobre todo, las legumbres, o también las que hacen hormigueros justo debajo de una planta y las raíces de estas se quedan al aire en las galerías y pueden morirse en cuestión de días, con lo cual sí es verdad que a veces las hormigas pueden ser un poco incómodas, pero ojo, hoy en este vídeo os voy a enseñar un método para invitarles, como yo digo, invitarles a irse, no matarlas, no eliminarlas. Y bueno, habréis visto multitud de vídeos seguramente los que estéis ya un poco desesperados para repeler a las hormigas. Hay muchísimos repelentes muy conocidos, como por ejemplo la canela en polvo, la pimienta molida también, las cayenas, todas las cosas que son picantes en general son muy desagradables para ellas. El clavo de olor, la especia también es desagradable. Incluso el yeso, la tiza, el talco, la tierra de diatomeas, que también es muy incómoda, acaba pinchando su estructura y deshidratándolas, los aceites esenciales como el de menta, los de cítricos, las cáscaras de cítricos también contienen una sustancia, hablaremos de ella, que también vamos a usarla en nuestro repelente, que es muy incómodo para las hormigas, y sobre todo, ojo, la humedad hace que las hormigas cambien de sitio. Normalmente cuando aparecen hormigas es porque tenemos poca humedad en el caso del huerto, en nuestro huerto, y debemos de regar un poquito más. Incluso hay quien riega las galerías con abundante agua para invitarlas a irse. Normalmente cuando hacemos siembras hay que tener precaución siempre que hacemos siembras directas en el huerto, porque las hormigas, sobre todo en las épocas en las que están más activas, están deseando de llevarse las semillas. Por eso es bueno obsequiarlas con algo de semillas. Esto es una mezcla, por ejemplo, de semillas para pájaros que se puede colocar cerca de las líneas de siembra o en los pasillos para que ellas se entretengan llevándose estas semillas y no se lleven nuestras semillas, por ejemplo, de zanahoria, que sabéis que les encantan. Es una estrategia interesante, pero sobre todo cuando hagáis siembras directas, para evitar que se lleven las semillas y luego se produzcan muchos huecos, muchas calvas en nuestra línea de cultivo, mantener siempre muy bien la humedad y distraerlas con otro tipo de semillas que no sean de vuestro interés. Esta es una estrategia inicial, pero cuando el problema es muy patente, o cuando las tenemos en casa, en nuestro jardín, podemos recurrir, por supuesto, también al ácido bórico, al bórax, mezclado con azúcar, que ellas también introducen dentro de su hormiguero y se envenenan y acaban muriendo. Pero ya digo, yo no quiero matarlas, sino que quiero invitarlas a irse a otro sitio y que no estén precisamente en nuestro huerto. Vuelvo a repetirlo, son animales fascinantes que se organizan en sociedades muy complejas, como las abejas, pero no debemos de matarlas porque son también en parte muy beneficiosas. Vamos a hacer una trampa con arroz. Tenéis que utilizar arroz blanco, barato, ¿vale?, que tenga gran cantidad de almidón precisamente, que va a ser la sustancia que nos va a ayudar a, de alguna manera, repeler nuestras hormigas. Vamos a utilizar arroz que podéis comprarlo partido o podéis triturarlo, como por ejemplo en esta trituradora que tengo aquí, añadiendo una cantidad de arroz. Y ahora, atención, vamos a añadir un ingrediente muy interesante, que es la cáscara de los cítricos. En este caso yo he pelado unas naranjas, he pelado también unos limones, y las cascaritas las vamos a ir troceando, ¿de acuerdo?, y añadiendo dentro de la trituradora, para que lo triture finamente. Bueno, y vamos a ir hablando un poquito de las propiedades y el fundamento de cada uno de los ingredientes. El arroz contiene almidón, veréis, el almidón es una sustancia que cuando las hormigas transporten estos granos partidos dentro del hormiguero, va a absorber muchísimo la humedad dentro del hormiguero, lo cual va a impedir, por ejemplo, que crezcan los hongos de los cuales se alimentan las hormigas. Ojo, si no lo sabíais, las hormigas son excelentes ganaderas, son capaces de pastorear, en este caso pulgones, de los cuales traen una melaza y defienden a capa y espada, pero también son capaces de cultivar hongos dentro de sus galerías, de los cuales se alimentan en épocas desfavorables. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el de las hormigas cortadoras o las hormigas podadoras, que no suelen estar en nuestras latitudes, en zonas mediterráneas, pero en muchos países de América las conocéis bien. Son esas hormigas que van cortando hojitas con las cuales hacen una pasta y luego en esa pasta crece un hongo del cual se alimentan. Pues hay un remedio muy bueno, que es el de las naranjas, cuando están ya un poco podridas, que tienen esa capa de hongo, de penicillium, ¿verdad?, en lo alto, de colores azulados y de colores verdosos. Podemos lavar ese polvo en agua y ese agua regar e impregnar a las hormigas y las galerías para que lo que haga sea competir con el hongo del cual ellas comen
y así de alguna manera pasen hambre y se vayan a otro sitio. Es un método muy interesante, pero este método de la cáscara naranja, que lo habré visto en muchos sitios del penicilio, no funciona con hormiga argentina, con hormigas de suelo, con las bulldog, ¿vale? Solo con las cortadoras, las podadoras. Así que es importante que lo diferenciéis. Como digo, el almidón lo que hará el arroz será hincharse, por supuesto, también ocupar mucho espacio, ya que se llevará mucho arroz dentro del hormiguero, pero además va a absorber esa humedad y va a impedir, además, que las hormigas estén a gusto, puesto que necesitan un porcentaje de humedad dentro de su nido, de su galería, pero además va a inhibir el crecimiento del hongo del cual se alimenta, con lo cual las hormigas se quitarán de en medio. Pero voy más allá. La cáscara de los cítricos contiene una sustancia, el D-limoneno, que es un aceite esencial que se va a liberar cuando estos trocitos empiecen a descomponerse dentro de la galería, y que es un insecticida muy potente, con ensayos y éxito muy grande en algunos cultivos. De hecho, se está dejando de utilizar algunos pesticidas a favor de este tipo de sustancias naturales para repeler y matar todo tipo de insectos. Así que va a ser de alguna manera una trampa, un reclamo doblemente eficaz. Por un lado por el almidón y por otro lado por el aceite esencial de estos cítricos, el D-limoneno en concreto, que es una sustancia con virtudes insectífugas, sobre todo repele insectos y en concentraciones altas sí que puede llegar a matarlos. Pues hecho esto, vamos a triturar nuestro arroz, como digo, ¿de acuerdo? Que también lo podemos comprar, por cierto, de alguna manera ya triturado. En algunos sitios todavía lo venden, pero con esta maquinita le voy a dar, por ejemplo, un minutito. Vamos a triturarlo a ver qué ocurre. Pues listo. Fijaos el colorcito que tiene, he conseguido el resultado que quería, ¿verdad? Hemos conseguido un arroz partidito con este color amarillento, que es fruto de que además huele un montonazo a cáscara naranja, y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en su recipiente, es un dispensador, como si fuera un dispensador de pienso. Podemos utilizar diferentes modelos, botellas, estos tarritos. Lo que haremos será practicarle, por ejemplo, voy a coger esta botella, unos agujeros en la base, también podéis ponerlo invertido, abrir el tapón y con un palito amarrarlo, que esté un poco suspendido, también lo hacen algunos compañeros, he visto en sus vídeos. En mi caso vamos a hacer un modelo inverso. Fijaos, voy a hacer con la tijera en la base unos agujeritos suficientemente grandes como para que las hormigas puedan extraer cómodamente los granos, y eso sí, que esté tapado por si hay precipitaciones, si llueve, que no se nos moje el arroz, se nos empape y pierda la efectividad el almidón del que estamos precisamente pretendiendo conseguir lo contrario. Unos agujeros más o menos de unos 4 milímetros, en este caso le voy a hacer varios agujeros en la base, 2, 3, bien abajito, para que vayan cogiendo. Ya digo que es importante, sobre todo, evitar que se nos moje el grano. Y ahora voy a rellenar con cuidadito, con esta lámina, vamos a hacer un pequeño embudo, ¿de acuerdo? Y voy a colocarlo aquí, con cuidado, ¿veis? Llenando nuestra botella, en este caso, con esta cantidad, ¿eh? Podríamos añadir más, pero podéis hacer la prueba si veis, es bastante fácil que salgan los granitos de arroz, y lo que vamos a hacer es colocarla cerca de un hormiguero. Veréis lo que ocurre. Bueno, veis, espolvoreo un poquito y fijaos cómo ya empiezan las hormigas directamente a coger los granos, a meterlos dentro de su galería, de su hormiguero. Por cierto, eso es un método que no se va a hacer en una semana, puede tardar incluso 2 o 3 semanas, pero cuando hayan llenado su hormiguero de arroz ocurrirá el efecto que os he dicho, se inflará, absorberá toda la humedad y conseguirá que acaben pasando hambre y la cáscara naranja que acaben repeliendo y yéndose a otro sitio. Así que nada, os dejo, voy aquí a observar este espectáculo de la maravilla y nos vemos en el próximo vídeo.